calle de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Yo tenía siempre programas de radio donde iba. Allá en Suncho Corral, en los Juríes primero, después en Suncho Corral. Siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo. Pero cuando le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata, y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente Zapato de Encuentro? Así que me pusieron así. Me pareció simpático el nombre y expliqué por qué. Que es el zapato del misionero que va en busca de la oveja perdida, en busca de la verdad, el zapato que pisa la realidad, no sé, para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, no sé, toda esa idea, ¿no? Pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Queridos amigos, nuestro programa Zapato de Encuentro iba a ser un poquito especial, porque por ser hoy el Día del Niño Paraguayo, en realidad no es la fiesta, porque es la conmemoración, ya que hoy, justamente hoy, se recuerda del año 1800 y algo, la masacre tremenda que hubo en Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Por eso hemos invitado al profesor Aldorado. Ahora vamos a leer el currículum. Estamos escuchando ahora la Academia Musical de Ciro Acuña, que es la cortina de nuestro programa. Bueno, como saben, nuestro programa se transmite por FM Creación 97.7, así era antes. No sé si se acuerdan, el profesor Castañino, el ingeniero Castañino, que lo hacía por radio. Ahora, además de radio, por las redes. También por Radio Concepción del Tucumán, el Padre Apur, Morenita del Valle se llama esta radio, y también por Radio Mundial de Mendoza, AM 1290 y FM 90. Bueno, el profesor Castañino, ingeniero Castañino, es ingeniero civil, repito nuevamente, e historiador revisionista argentino. Uno de los, para mí, un historiador verdaderamente serio. Como ingeniero ha participado en proyectos y obras de diversa envergadura, autopistas y caminos de alta montaña, en distintas provincias argentinas y en el exterior. Fue también docente de la Universidad Nacional del Sur y en la Universidad Tecnológica Nacional. Como historiador revisionista ha dictado cursos de historia, entrevistas y exposiciones presidenciales y asuntos en distintas entidades públicas o privadas, como el Cabildo de Asunción del Paraguay, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA, Institutos de Investigación Histórica, Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, Radio y Televisión. Es miembro además académico del número del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Ramón de Rosas, de Buenos Aires, y del Centro de Estudios de Pensamiento Americano CEPA. Ahora, histórica, distintos gráficos de Internet, radiales y televisivos. Ha dado clases, cursos
conferencias en Argentina y Paraguay, funda y edita el sitio de internet La Gaceta Federal, que se la recomiendo, www.lagaceta.com.ar, donde redacta y recopila información histórica. Además, Castañino es autor de varios libros, entre otros, este lo leí yo, muy bueno, Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata, que hoy vamos a reflexionar, que él nos va a enseñar, mejor dicho. Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, Historias de la Pampa, anecdotario, Guía del Mantenimiento de Caminos Rurales, también coautor. Además, ¿quién inventó el dulce de leche? Debate histórico. Sabemos de Rosas, bien. Soy federal, Artigas Rosas y Francia, línea histórica. Entre el campo y la ciudad, invasiones inglesas 1806-1870, guerra imperialista contra las provincias del Plata, del Paraguay, de Trafalgar. Historia argentina y río platense, obras completas de la Gaceta Federal, 10 tomos, nada menos. Leonardo Castañino, entonces, es, como dijimos, un buen investigador. Lo hemos invitado en otros momentos del programa, así que hoy nuevamente tenemos el placer de tenerlo con nosotros, para que nos hable especialmente el día de hoy, ¿no es cierto?, por ser hoy el Día del Niño paraguayo, es decir, cómo al niño paraguayo en la guerra de la Triple Alianza del año 1869 se los aniquiló, se mató muchísimos niños, ancianos también y mujeres. Por eso hoy recordamos, conmemoramos, pero no festejamos este triste episodio que inclusive Argentina hizo muy mal papel, ¿no? Bueno, para esto nos va a contar en detalle, al menos lo más importante, el profesor Castañino. Con ustedes entonces, bienvenido nuevamente Leonardo después de tanto tiempo. Ahora sí lo tenemos en pantalla. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. No se escucha. No lo estoy escuchando. A ver. No lo estoy escuchando. Recién sí lo escuchaba. A ver. ¿Usted apagó el micrófono? No, ahí lo apagó. Perdón, pero ahí lo apagó. Tiene que prenderlo. Ahí está prendido. Pero ahora no se escucha, no sé por qué. Recién se escuchaba perfecto. A ver qué será. Hola. Quizás pidiendo ayuda porque recién se escuchaba bien. A ver, yo no toqué nada, por las dudas. Vamos a ver, nos esperamos. Marina. A ver, no sé, dice que no se escucha. Que no me escucha. Y no sé, Por recién escuchaba. Estamos ya en vivo en nuestro programa. Fíjate, poné ahí y saca. ¿Acá? El mute. Hola. Sí, hola, pero se escucha muy despacio. Pero a ver. Ahora sí. Perfecto, disculpe. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, Bienvenido. inicio nuevamente. Buenas tardes a usted y a todos. Bienvenido. A toda la audiencia. Lo estaba extrañando, que no lo crea, porque siempre usted cuenta una historia muy interesante. Bueno, el episodio que usted nombra sucedió ya sobre los finales de la Guerra Paraguay. Sí. La Guerra Paraguay fue de 1865 a 1870. Y esto fue en el año 69, quiere decir que ya estábamos, digamos, terminando la guerra, ¿no? Después de Lomas Valentina se retira el jefe brasileño, que era Caxias, y toma el mando de las tropas brasileñas, lo toma el conde de U, que era el yerno de Pedro II.
Y en el año 69 se inicia lo que se conoció como la campaña de las cordilleras. López se retira después de Lomas Valentinas, con muy poca gente, pero se le empiezan a unir gente del pueblo o de algún ejército que venía de otro lado, digamos, y avanzan hacia el norte, retrocediendo, digamos, hacia el norte para defender del territorio norte. La capital como habían tomado Asunción, la capital se había fijado en Piribebuy, que es un pueblo que está al lado del arroyo Piribebuy. El 12 de octubre de 1869, las tropas brasileñas empiezan a rodear las colinas que estaban alrededor del pueblo que estaba defendido por 1.600 hombres. Y en una madrugada de mucha neblina, empiezan los brasileños, que eran 10.000 hombres contra 1.600, empiezan un terrible bombardeo contra la ciudad, que ni siquiera veían, los de la ciudad ni siquiera veían de dónde tiraban, porque había mucha neblina. Y después los brasileños avanzan sobre el pueblo, cruzan el arroyo, y ahí se arma una pelea muy sangrienta. Dicen que el arroyo Piribebuy quedó teñido de sangre. Y en esa batalla muere Juan Manuel Mena Barreto, que era un general del ejército brasileño. Un paraguayo lo distingue en la tropa y le acierta un tiro y lo mata. Mueren unos cuantos brasileños también, y el pueblo se termina rindiendo porque, claro, era muy superior, se quedaron sin munición, etc. Entonces el conde de U ahí inicia una venganza para vengar a las bajas de él, más la muerte de Juan Manuel Mena Barreto. Empieza una venganza a matar a los derrotados. Sí. Entre ellos a Pedro Pablo Caballero, que era el jefe de la plaza. Cuando se da a conocer que él era el jefe de la plaza, directamente lo torturan y lo matan incluso adelante de la mujer, una escena muy sangrienta. Y después de ese episodio, manda a incendiar el hospital de sangre del pueblo. Estaban llenos de heridos, niños, ancianos, etc. Y el conde salvaje, digamos, hace cerrar las puertas del hospital y las ventanas y lo prende fuego. Incluso dicen que gente que alcanzaba por ahí a escapar, de alguna forma de las llamas, era empujado hacia las llamas como para terminar la tragedia, ¿no? Incluso hay un escritor que se llama Chiavenato, brasileño, que dice que fue uno de los crímenes más hediondos que se produjeron en las guerras de Sudamérica. Eso fue el 12 de octubre de 1869. A raíz de esa derrota ahí que sufrieron los paraguayos, López se retira hacia el norte y divide el ejército en dos: a Resquín, que iba a la vanguardia, y en la retaguardia lo deja a Bernardino Caballero, que llevaba a cuestas, digamos, municiones, todos los bagajes, digamos, del ejército, en carreta y en bueyes. Entonces era como un escudo contra los brasileños que lo iban a perseguir, pero tenía un tránsito lento porque los bueyes estaban flacos de los paraguayos. Entonces la marcha se hace lenta. Entonces los brasileños lo alcanzan cerca de Costañú, que es una planicie que hay.
el ejército de Bernardino Caballero, paraguayo, estaba compuesto aproximadamente 3.000 niños, que incluso se dice que se les ponían bárbaras para que parezcan más grandes. Algunos lo desmienten. Y así había 3.000 niños y había 500 hombres ya de experiencia militar, ¿no? Entonces, ahí se traban en lucha. Bernardino Caballero logra poner el ejército parapetado o cobijado con el arroyo, y los brasileños lo atacan y en 2 oportunidades son rechazados por los paraguayos. Pero después lo rodean, ya Bernardino Caballero había cruzado el arroyo y atacado por la espalda. Entonces se traba en la lucha final, digamos, en el campo de Acostañú. Y ahí fue una masacre, porque de los 3.500 totales que había entre chicos y hombres, estaban peleando contra 20.000 brasileños, que incluso hay historiadores contemporáneos que dicen que los chicos se agarraban de las piernas de los brasileños para que no los maten, que igual los degollaban. ¿Fue realmente así? Y sí, eso cuentan gente que estuvo, digamos, en la batalla, ¿no? Y está descrito por muchos historiadores. Sí. Olear, y hay unos cuantos, incluso el brasileño Chiavenato. Qué bárbaro. Las madres de los chicos estaban escondidas en unos montes que rodeaban ese campo. Entonces, terminada la batalla, derrotados los paraguayos, algunas de las madres intentaron defenderlos, y cuando terminó la batalla entraron al campo para rescatar a los muertos o socorrer a los heridos. Terminada, digamos, la batalla, las madres que estaban escondidas en el monte, salen del monte para rescatar, o sea, retirar los muertos o socorrer a los heridos, y el conde de U manda a incendiar todo el campo, que tenía bastante vegetación seca, de manera que terminan masacrando el resto del ejército que había quedado. Prácticamente no se salvó nadie. Bernardino Caballero alcanza a retirarse con unos pocos hombres para seguir a López, que se iba retirando hacia el norte. Y bueno, después de ese episodio tan triste, ya quedaba poco para la guerra, porque estamos hablando de octubre del 69 y la guerra terminó en marzo del 70. El ejército de López se va retirando, hace la campaña de las cordilleras, cruza varias veces la cordillera hasta que llega a Cerro Corá con muy poca gente, mal alimentados, mal pertrechados, y ahí los brasileños lo terminan ultimando a López en marzo del 70. Esta batalla de Acostañú fue tan trágica, fue una masacre tan grande contra chicos, que por eso se conmemora el Día del Niño Paraguayo el 16 de octubre. En fin, la guerra paraguaya fue una guerra muy trágica, porque pensamos que mataron al 75% de la población, murió, ya sea muertos en la guerra, enfermedades, prisioneros de los brasileños que llevaban
llevaron a mucha gente hacia, como esclavos, digamos, a Brasil. Así que murió el 75% de la población. Y los mayores de 10 años, murió prácticamente el 97 o 98%, según cifras que pueden diferir en algún porcentaje, pero más o menos esa es la cifra. O sea que quedó diezmada la población masculina de Paraguay, quedó totalmente diezmada, incluso le costó mucho tiempo recuperarse, porque los aliados, además de esa matanza que se produjo, devastaron el Paraguay, demolieron las iglesias, lo robaron en Asunción, un saqueo terrible, vendieron las propiedades, demolieron escuelas, fábricas. En ese momento Paraguay tenía, por ejemplo, fábrica de pólvora, tenía ferrocarriles, bueno, de eso no quedó nada. De las 460 escuelas que había en Paraguay, quedó una en pie, después el resto prácticamente demolieron todo. Así que bueno, esa es más o menos un resumen de la última parte de la guerra. Y bueno, conté esos 2 episodios, que es Piribebuy, con la quema del hospital de Piribebuy, y Acostañú. En el momento cuando yo fui a Paraguay, que di una charla ahí en el Cabildo de Asunción, pasé por Piribebuy. Y el lugar donde estaba el hospital no queda nada, ni los cimientos están. No quedó nada del hospital. Los paraguayos han hecho un monumento ahí de conmemoración de la masacre, pero digamos, incluso no sé hasta qué punto toda la gente puede ubicar fácilmente dónde era el lugar, porque ya le digo, no, a mí me costó reconocer el lugar donde había estado el hospital, que está ahí cerca del arroyo. Hablar un poquito de las causas, de cómo se había desatado esta guerra, porque muchos dicen, no, porque fuimos a pelear contra el tirano. ¿Qué tiene que ver? Si López era un tirano, en todo caso deberían haberlo sacado los paraguayos. ¿Qué tenía que ir a Argentina, dominada por Mitre, que había arrasado con todo el interior? O los brasileños que tenían, no sé, 1 millón de esclavos. ¿Por qué tenían que ir ellos a liberar a los paraguayos? Y otra excusa que se da generalmente del inicio de la guerra, es que Paraguay atacó a Argentina sin previa declaración de guerra, y eso no es cierto, porque la guerra se había programado, se había acordado hacer la Triple Alianza a mediados del 64, no la firma del tratado, pero sí se había acordado de palabra. Se habían reunido en la punta del Arroyo Rosario, ahí en la banda oriental. Se había reunido Elizalde por parte argentina, un brasileño, Venancio Flores, que era el oriental, y Thornton, que era un inglés. Y ellos ahí acordaron hacer esa guerra. Después se declara la guerra, Paraguay le declara la guerra a Brasil, porque Brasil viola un tratado de navegación que había sobre el río, y en vez de entrar en puerto, en Asunción, para ser inspeccionado un barco, como estaba estipulado en el contrato, pasa de largo, porque los barcos esos iban a Mato Grosso, que Mato Grosso
Paraguay lo reivindicaba como propio y entonces los brasileños le habían sacado en medio a la fuerza, digamos, un convenio de navegación donde podían ir con barcos que le limitaban el tonelaje y no podían llevar armamento. Entonces, cuando el barco ese que se llamaba Marqués de Olinda, en vez de entrar en Asunción para ser inspeccionado, pasa de largo, López lo manda a incautar, pone a los prisioneros presos y le toma todo el armamento. Inmediatamente le declara la guerra a Brasil. Eso fue a mediados de noviembre del 64. Entonces, a partir de ahí, si bien Mitre se declaraba neutral, no era neutral, porque Mitre dejaba pasar a la Armada brasileña para que bombardeen, por ejemplo, Paysandú de Uruguay, o que vayan en contra de Brasil. Inclusive la abastecía de bombas acá en el puerto de Buenos Aires, quiere decir que no era neutral, que estaba tomando era, digamos, parte beligerante de la guerra. López, para defender a los brasileños que los habían invadido para defender a los uruguayos que habían sido invadidos por los brasileños, no tenía más remedio que cruzar la Mesopotamia por Corrientes. Pero Mitre no lo dejaba pasar, le decía que en todo caso que pasen por el río, pero sí, ¿qué pasa? Paraguay prácticamente no tenía armada. Entonces, en un momento determinado, como no lo dejaban pasar, López le declara la guerra a Argentina. Le declara la guerra públicamente y manda un oficial emisario con la copia de la declaración de guerra. Y cuando llega a Buenos Aires, no sé cuántos días después, Mitre esconde la declaración de guerra y se queda esperando a ver qué hacía López, porque claro, casi todo el interior de la Argentina estaba en contra de la guerra, entonces se queda esperando. Entonces cuando López hace ocupar Corrientes, entonces Mitre dijo, nos atacaron sin previa declaración de guerra. Pero no es cierto, porque él tenía copia de la declaración de guerra en la mano. Incluso el ministro inglés le informa a su gobierno, dice, sé que Paraguay le ha declarado la guerra a Argentina, vi copia de la declaración en manos de Elizalde. Estaba claro que sabían. Inclusive el gobernador de Córdoba manda un mensaje a Buenos Aires y le dice, sabemos que Paraguay nos ha declarado la guerra y que el próximo paso va a ser la ocupación de Corrientes. Quiere decir que Buenos Aires no solo sabía que le habían declarado la guerra, sino que sabían dónde iban, cuál era la primera acción de guerra que iba a hacer Paraguay, perdón, que era ocupar Corrientes. Pero, claro, Mitre necesitaba pasar como país agredido para tener una excusa. Pero en realidad, el mitrismo ya tenía programado desde mucho antes la toma de Paraguay. Inclusive Mitre, después de la guerra, dijo, nosotros no fuimos a Paraguay a pelear contra el tirano. Dice, nosotros fuimos a llevar las banderas del libre comercio a Paraguay. O sea que está todo absolutamente claro. Estuve escuchándolo con mi celular. Sí, lamentablemente yo me quedé, digamos, sin... Como íbamos a hablar específicamente del niño. Acostañucano. Aproveché, bueno, para dar un poco cuáles eran las verdaderas causas de la guerra, ¿no? Sí, qué bueno. Que era en realidad era la destrucción de Paraguay, porque Paraguay en esa época no tenía empréstitos, estaba prohibida la masonería. Qué bueno,
tenía cierta industria porque tenía ferrocarril, telégrafo, que acá no había, no tenía deuda, no había analfabetismo. En Paraguay había, antes de la guerra había 460 escuelas, y el mismo Alberdi dice, él testifica que prácticamente no hay, en Paraguay no hay gente que es analfabeta, dice, y casi todos los paraguayos tienen más de un oficio. Sí, en cambio acá era más inculto, y en Brasil ni hablar, ¿no? Todos los esclavos Sí, negros claro. que había. O sea, la pregunta que cabe es, o sea, estando en la masonería, el liberalismo, todas esas cosas, todas esas infecciones de la sociedad puede vivir sin ellos perfectamente y se vive bien, porque así vivió Paraguay bien, ¿no? Claro, sin deuda. López lo que hacía, ya desde la época de Francia, empezaron a hacer trueque. En vez de pedir empréstito para comprar cosas, hacían trueque, compraban, qué sé yo, y, pues, no sé, armas, supongamos en Europa, y la pagaban con materia prima, con cuero, con lo que sea, incluso la transportaban en barcos de ellos. En realidad, Paraguay progresó, para mí, algunos opinan al revés, ¿no? Por una cuestión ideológica, pero Paraguay progresó a partir de 1811 al aislarse de toda la... No intervino, por ejemplo, en las guerras civiles. Paraguay no estaba de acuerdo en la guerra de la independencia. Ellos querían seguir con el gobernador Velasco, que era un español. Claro. Entonces, ahí se empieza, Buenos Aires, con tal de que se adhiera a la revolución, lo mandan a Belgrano, digamos, con un ejército que era paradójico, porque Belgrano iba con o sea, los paraguayos estaban con el pabellón español y peleaban a nombre del rey Fernando, para defender a Fernando VII. Y el ejército de Belgrano también iba con la bandera española y a nombre de Fernando VII. ¿Para qué, digamos, para qué iban con armas si estaban los dos defendiendo? Claro, exacto. La cuestión que Asunción, yo eso lo explico bastante en uno de mis libros, en un libro que se llama Francia, Artigas, y se llama Artigas, Rosas y Francia. Línea federal, así se llama, porque el primero que propuso hacer una federación de provincia autónoma fue Gaspar Rodríguez de Francia, el paraguayo, en 1811. Pero la Junta de Buenos Aires, en vez de aceptarlo, empezó a boicotearlo a Paraguay. Entonces Paraguay se aisló totalmente. No dejaba ni entrar ni salir a nadie. Gaspar Rodríguez de Francia lo declararon un dictador perpetuo, estuvo hasta 1840 que murió. Pero en toda esa época que estuvo Francia, dividió el territorio paraguayo en parcelas medianas, digamos, que se la daba a los paraguayos con la condición de que trabajen. Tenían la obligación de tener algún armamento menor, digamos, generalmente eran armas blancas, para defender, digamos, al Paraguay. Puso escuelas, terminaron con el analfabetismo y empezaron a hacer trueque tanto con Brasil como con el exterior, y no tomó ningún empréstito. Después de eso cuando murió Francia, vino Carlos López, el padre de Francisco Solano López, que era un poco más aperturista, que incluso pidió la independencia de Paraguay, que Rosas se la negó porque le dijo que no nos conviene separarnos porque nos van a invadir los brasileños y se les va a llenar de extranjeros, como nos pasa a nosotros, que en realidad fue lo que le pasó, porque le estaba vaticinando la guerra a Paraguay
que vino 20 años después. Ahora, cuando lo sacan a Rosas en 1852, ya Mitre incluso editorializa después y en los periódicos dice el próximo paso es, o sea, porque ahí hacen un acuerdo con Venancio Flores, que Venancio Flores y otros mercenarios uruguayos barren a los federales del interior de Argentina y le hacen una revolución al gobierno blanco federal uruguayo y lo ponen a Venancio Flores. Entonces Mitre en el diario ponía el próximo paso es Paraguay, o sea que ya venía programado desde hacía mucho tiempo instalar el liberalismo inglés, digamos, en las provincias de Claro, perdón. Eso, yo eso lo expliqué bastante concretamente, bueno, uno en el libro de la Guerra Paraguay, ¿no? Después en este que nombré, que el libro se llama Soy Federal, Artigas, Rosas y Francia, y lo expliqué también en un libro que tengo yo que se llama Invasiones Inglesas de 1806 a 1870, donde hablo de la invasión inglesa de 1806, 1807, la Revolución de Mayo, el empréstito Baring, la toma de Malvinas, la guerra del Paraná con vuelta de obligado, la caída de Rosas, después las guerras internas civiles y la guerra Paraguay. Y Paraguay en las guerras civiles, por ejemplo, no intervino, por eso no tuvieron el desgaste que tuvimos nosotros, que no hubo prácticamente ningún momento que no había batallas, boicot o matanzas, incluso degüello y fusilamientos, ¿no? Qué bárbaro. ¿Cómo no? Yo me pregunto, ¿por qué no aprendemos después de... ¿Será que no sabemos la historia? ¿O nos han cambiado la historia? Porque después de todas estas cosas que han pasado, ¿por qué Argentina se repite todo lo malo en vez de crecer, madurar y sacar experiencia de todo eso? Bueno, por varias razones. Una, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? Eso dicen en mi campo. Por otro lado, claro, nos han mentido tanto la historia que la gente no lo puede creer. Yo en alguna oportunidad, así en alguna charla, he hecho alguna crítica en algún episodio cualquiera, supongamos la Revolución de Mayo, y claro, algunos ponen el grito en el cielo y dicen, no, pero ¿cómo vas a decir eso? Porque eso es ir en contra de la patria. No, es que si vos no sabés la verdad, vamos a cometer el mismo error. Entonces, si fulano fue un traidor, aunque lo tengan como un héroe acá en una plaza, si fue un traidor, yo tengo que decirlo. Hay muchos traidores. Claro, pero tenemos muchos héroes de bronce que si se supiera la verdad se derretirían, pues serían de barro, ¿no? Claro, y se caerían. Y mientras todo eso no se sepa, vamos a seguir cometiendo el mismo error. Los mismos errores. Qué bárbaro. Yo ahora hice el último libro que hice, eso que usted nombró ahí, que son 10 tomos, precisamente. Yo tengo una página que es la Gaceta Federal. Entonces, claro, tenía muchos artículos, pero faltaba unir uno con otro. Entonces, hice como una recopilación de todos los artículos de la página y armé esos 10 tomos que son más de 4.000 páginas, ¿no? Claro. Es complicado para distribuir, es una obra costosa que generalmente la gente no puede adquirir. Pero bueno, para alguna institución, ya me la pidieron de Uruguay para la Biblioteca Nacional. Claro, una institución como una Biblioteca Nacional
puede comprar. Bien, vale la pena. Son 10 tomos, ¿no? 10 tomos, sí. Son Qué bárbaro. más o menos 4.500 páginas, deben ser. Qué bárbaro. Digo, ¿cómo no sé, digamos, revisa la historia, claro, en los colegios se enseña todo mal. ¿Qué hay que hacer para cambiar eso? Y bueno, yo me empecé a interesar en historia precisamente por eso, porque me cayó un libro sobre Rosas que me prestaron. Podrían haber prestado de cualquier otro libro. Y yo lo empecé a leer y digo, pero ¿cómo? Esto no es lo que nos enseñaron. Y ahí empecé a investigar. Después de Rosas salté un poco a la guerra de Paraguay, porque yo estuve trabajando ahí en Iguazú, en el puente que une Iguazú con Brasil. Y entonces, claro, quería aprender portugués. Entonces crucé al lado brasileño y en una librería digo, voy a comprar un libro en portugués. Y justo compré un libro que hablaba de la guerra de Paraguay. Y claro, me llevé una sorpresa, porque a nosotros de la guerra de Paraguay prácticamente ni la nombran acá. Yo he hablado con gente que estudia historia, están ya en los últimos años y ni siquiera saben que existió. Dice, ¿cómo? Existe una guerra con Paraguay, pero escuchame, fue la guerra más terrible de América del Sur y nadie ni siquiera la nombra en los colegios. Claro. La han ocultado. Tremendo genocidio que hubo, ¿no? Sí, terrible. Ya le digo, yo ahí, no sé si usted estaba, pero murió el 75% de la población. Incluso robo de chicos. Acá hay un astillero que se llama Domecq García, que está acá en Buenos Aires, que Domecq García era un almirante de la Armada Argentina. Y en realidad era un chico robado paraguayo. Lo robaron, pagaron un rescate y cuando lo traían lo volvieron a robar los brasileños y lo llevaron a Río de Janeiro. Y unos parientes de acá se enteraron y lo pudieron rescatar de nuevo. Y bueno, vino acá, después estudió, entró a la Armada y así como eso hubo muchísimos robos de prisioneros que incluso a la gente derrotada la incorporaban al ejército para que vayan a pelear contra sus propias fuerzas, contra los paraguayos. Hubo cosas muy trágicas, ¿no? Perfecto. ¿Qué sabe usted ahora más cosas sobre la matanza de niños? Más cosas o más datos. ¿Qué eres? Porque fue una cosa que hay que transmitirla, porque fue horroroso, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo ahí nombré Lomas Valentina, que fue antes de Iribebuy y de Acostañú. En Lomas Valentinas pelearon más o menos unos 5.000 paraguayos contra 20.000 brasileños. El ejército paraguayo quedó prácticamente diezmado, quedaron no sé si 90 personas, una cosa así, y alcanzan a retirarse con López hacia el norte. Incluso, entonces después se lo acusa a Casillas, que era el jefe brasileño, después en la legislatura brasileña lo acusan después de la guerra. ¿Por qué los dejó escapar? Dice, porque ellos tenían 3.500 de caballería bien montados y ¿por qué lo dejaron escapar? Dice, ¿fue para que se extienda la guerra, por una cuestión de negocio? ¿O los dejaron escapar para que se les junte todo, se junte más gente atrás de López y después matarlos a todos de una sola vez? Porque López se escapó con 90 hombres, pero a los 2 meses tenía 2.000 más. La gente iba atrás de López y se le incorporaba al ejército porque no quería caer en manos brasileñas. Claro. Que ahí se produce eso. Después de eso se produce esto, Peribebuy, Acostañú y después
toda la marcha hacia Cerro Corá, que duró, no sé, de octubre hasta marzo, que yo en el libro la llamo la caravana del infortunio, porque salieron más o menos unos 2.000 o 3.000 paraguayos, iban por la selva caminando, cruzaron la cordillera varias veces, no tenían ni para comer ni para beber, iban muriendo a medida que avanzaban, hasta que llegaron a Cerro Corá, llegaron aproximadamente 500 paraguayos, era lo último que quedaba. Mal vestidos, mal alimentados, mal armados, y López así todo quiso, incluso les propuso a ver si querían resistir o no. Ahí hay unos, cuando estaban ahí en Cerro Corá, vinieron unos indios que se llaman Cangüí, y le propusieron a López esconderlo en la selva, que dice, en un lugar que no lo van a encontrar jamás, pero tenían que llevar, le ofrecieron a López y a un grupo chico, ¿no? Porque no podían llevar a los 500 hombres. Y López no quiso, porque López había dicho, muero, que él antes de bajar la espada iba a morir por la patria. Y defendió Paraguay hasta el último metro cuadrado, ¿no? ¿Cuántos hombres héroes hemos tenido, ¿no? Sí. Y no se conoce. Y para mí López fue uno de los más grandes que hubo. Inclusive algunos dicen, no, pero un loco que... bueno, los pueblos... Paraguay ahora está bastante bien, me parece a mí, ¿no? No conozco de política, pero los pueblos viven de las epopeyas, o sea, no se hacen grandes los pueblos por charlando. Lo de Paraguay fue una verdadera epopeya lo que hizo. Sí. Y la gente que quedó, digamos que se rehizo, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, Pero ya estaríamos casi concluyendo. Bueno, no sé si usted quiere a ver, tocar algún tema más. sobre todo para hacer un homenaje al Día del Niño, ¿no? Paraguayo, porque ha sido tan terrible y quería que la gente se entere, porque la mayoría no sabe, como usted lo dijo. Entonces, hacer un homenaje. Que no solamente, bueno, se conmemora ese día porque fue donde más se notó la cantidad de chicos que murieron en una sola batalla, un solo día, ¿no? Pero los chicos sufrieron barbaridades, iban atrás del ejército, no querían caer en manos brasileñas. Por ejemplo, hay otro episodio después de la caída de Humaitá, que cruzan una laguna, los héroes de Ipecuá, le llamé yo en el libro, porque cruzan una laguna donde mueren cualquier cantidad de chicos, mujeres, incluso mujeres disfrazadas de soldados, ¿no? Uh-huh. Qué bárbaro. La guerra, claro, sufrieron los inocentes, o sea, hubo guerreros que murieron y todo, pero hubo mucha gente inocente que ni siquiera tenía posibilidad de luchar, que murió salvajemente, ¿no? Claro. Y hubo muchos muertos de viruela también. Claro. De viruela y de no me sale ahora la palabra, de la cólera. De cólera, sí. De cólera. Incluso después acá estuvo la fiebre amarilla, que dicen que fue consecuencia de la guerra. Claro. Y o sea que los hombres de Argentina fueron Mitre, Urquiza. Los hombres de Argentina, los líderes de acá, los líderes de la guerra eran todos de la masonería. Sí, eso quería decir. Mitre, Urquiza, Paunero, bueno, después estaba Emilio Mitre, Lizalde, después
El otro jefe era Venancio Flores, que también era de la masonería. Y de Brasil estaba el conde de U, que era de la masonería, era yerno de Pedro II, que también era de la masonería. Claro. O sea que no nos trae nada bueno. Inclusive en Paraguay estaba prohibida la masonería, y después de la caída de Asunción, el año 68, ahí se funda la primer logia masónica, al mes de haber caído Asunción. Claro. Porque Asunción la tomaron antes del fin de la guerra, ¿no? Uh-huh. Que hubo un saqueo terrible, cargaban los barcos y los traían acá a Buenos Aires y los remataban en la casa de remate que era de Billinghurst, que quedaba acá en el centro. Inclusive hasta hubo muebles que fueron a parar a la casa de gobierno en la época de Sarmiento. Elisa Lynch, que era la mujer de López, no la mataron porque, claro, tenía nacionalidad inglesa, o no inglesa, irlandesa en realidad. Entonces después vino a la Argentina a reclamar por las pertenencias del marido. Y anota en el diario de ella, pone, vi los muebles de López en la casa de gobierno. Estaba Sarmiento de presidente. O sea que el saqueo fue, cargaban todo lo que podían, hasta en los cementerios, violaban las tumbas buscando dientes de oro. Y cargaban en los barcos todas obras de arte, plata, oro, bronce, todo lo que podían lo cargaban en barco y lo remataban acá. Y lo que no podían traer lo prendían fuego. Qué modelo Buenos Aires, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que quería recordarlo para que la gente abra los ojos. Ayer fue el Día de la Virgen, de la Asunción, patrona de Paraguay. Hoy el Día del Niño paraguayo. Mañana el Día del Libertador. San Martín, que fue tan atacado por la masonería, han calumniado diciendo que era masón, etc. Bueno, y además agente inglés. Bueno, sí, tantas acá, cosas. Usted hablando de los chicos, acá también la verdad que los chicos están sufriendo mucho, es una barbaridad. Sí. Está pasando porque la desnutrición, la falta de educación, hay generaciones perdidas. Sí. Lamentablemente, Perdidas. Sí. Llevamos una decadencia. Para mí no es una crisis económica lo que estamos sufriendo, para mí es una decadencia cultural, Sí. más que económica, porque la economía enseguida se puede recuperar, pero la falta de educación, la desnutrición, eso no se recupera de un año para otro, ni en dos. No. Y los chicos son los que más sufren, ¿no? Por supuesto que los grandes también, pero bueno, los grandes estamos más cerca del arpa que de la guitarra, pero los chicos que tienen toda una vida por delante hipotecan el país si no hay educación, una buena educación, etc. A ver, yo voy a hablar una locura, pero no sé si es tan locura. Dentro de poco, con tantos abortos que hay, con estos ideólogos campeones de no sé qué, de las estadísticas no sé, del gobierno mundial, vamos a quedar vacíos en poco tiempo. Yo, dejando la religión de lado, para que no haya... Yo estoy en contra del aborto por una cuestión de naturaleza. No hay animales que maten a las crías en el vientre de la madre. Y además de eso, es como un suicidio colectivo, lo del aborto y el control de la natalidad. Para una sociedad, según... Yo no soy experto en eso, pero una sociedad necesita tener un índice de natalidad de 1,8 o más para mantenerse, para no disminuir la población.
Y en Europa hay países que tienen un 1,5 o 1,3. Quiere decir que dentro de poco no va a haber más europeos. Claro, y acá nos va a pasar lo mismo. Sí, rápido. Claro, es una cosa, es una degradación. Es un autosuicidio. Para mí es como un suicidio colectivo que está pasando con esa mentalidad. La gente no reacciona. No, porque lo que pasa es que todas esas ideologías, todas esas cosas, de a poco la van imponiendo, ¿no? Claro. Imponen a lo mejor con una idea, digamos, buena, pero después lo van llevando cada vez más, lo van hirviendo como a la rana, la ponen en agua fría y la terminan cocinando. Así estamos todos contentos, felices, y nos están cocinando, tal cual. Sí. Y como yo también digo, cuando se tira una piedra para arriba, cada vez va más lento, pero cuando cae, cada vez es más rápido. Cada vez más ligero. Sí. Claro. Eso está pasando. ¿Cuántos abortos hay por día? Aparte ahora quieren matar a los viejos. Yo ya tengo 70 años, ya estoy cerquita. Bueno, ideología de género. Sí, incluso hasta es difícil por ahí decir ciertas cosas, porque ¿viste? Ahora tiene que ser todo políticamente correcto, porque si no... Ahí sí. Pero yo, por ejemplo, en el caso específico, por ejemplo, del aborto, estoy en contra por una cuestión natural, digamos. Claro. Independientemente de la religión, no pero si es creyente o no creyente, sin discutir eso. Por supuesto, porque los 10 mandamientos que vienen de los judíos, ayer hablamos del pueblo judío, escúchala, está muy buena la charla, son impuestos por Dios y es la ley natural. Sí. O sea, es lo que pasa en la naturaleza. Y lo puso Dios. Y en contra de la mujer. Naturaleza. Ir contra la naturaleza se termina pagando caro. Uno puede mejorar un poco, o sea, cambiar algunas cosas, pero no se puede ir en contra de la naturaleza. No. Hay un dicho que dice, Dios perdona siempre que uno le pide perdón. Los hombres perdonamos a veces, pero la naturaleza jamás. No, claro. Van apareciendo ahora los amigos, así sería bueno que escriban. De todas formas, después vamos a hacer un programa con sus libros para poderlos, porque ustedes sería bueno que hagan una especie de recensión o algo así, porque realmente son muy buenos. Así como usted habla claro, los libros. Sí, yo no soy buen orador, ¿no? Me siento más cómodo escribiendo porque uno piensa, le va poniendo. A veces como orador, hay gente que tiene más facilidad de palabra, más pero en fin, me cuesta a veces. En este caso, por ejemplo, hoy fue tan rápido la convocatoria que usted me hizo, que no me dio ni tiempo de ni pensar de lo que íbamos a hablar. Bueno, vamos a hacer, yo quería hacerlo así, como un homenaje, a un entrevistado, algo cortito, pero vamos a programar algo sobre la Triple Alianza ya más extenso, si le parece, más adelante. Sí, cuando usted quiera, hay que ver. Bueno, gracias. Vamos a agradecer, voy a agradecer, al ingeniero que nos ha visitado. Y la verdad que hace mucho que no hablábamos. Y bueno, y agradecer que nos hayan transmitido tantas cosas. Y a todos los que están escuchando y van a escuchar, porque después lo vamos a poner por YouTube. Bueno. Le damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos recibido en el día de hoy, Día del Niño paraguayo, para que Paraguay también, que es un hermano país,
se levante cada vez más. Y nuestra patria, que está tan enferma, algún día se cure. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Leonardo. No, al contrario, gracias a ustedes. Disculpen si por ahí no he sido lo suficientemente claro o de conversación fluida, me quedé medio... Pero... Discúlpeme.